Buenas tardes, tengan todos. Hoy vamos a empezar con la última prepa de la serie de microbiología, cerrando con la discusión de casos clínicos 2, donde vamos a tener 4 casos clínicos de agentes patógenos que vimos durante todo este ciclo de prepas. Entonces, nuestro caso número 1 es Mauricio Colmenares, masculino de 42 años de edad, con diagnóstico de infección por VIH desde el año 2015, el cual no tiene tratamiento antirretroviral desde hace aproximadamente un año. El familiar del paciente refiere que desde hace aproximadamente 2 semanas, y sin causa aparente, este presenta cefalea de gran intensidad, localizada en la región frontal, tipo pulsátil, que se acompaña de fiebre no cuantificada y escalofríos. Este cuadro es parcialmente atenuado con paracetamol, 500 miligramos vía oral, y esta sintomatología se exacerba 24 horas previos al ingreso del paciente, donde además presenta un deterioro del estado de conciencia. Entonces, en base a todos estos datos y síntomas que presentó el paciente, ¿qué diagnóstico presuntivo pueden dar? Y también con la gente más o menos ustedes lo relacionarían. Pueden escribir por el chat o activar su micrófono, como lo deseen. En el chat escriben meningitis. Ok, está bien. Aparte de meningitis, ¿qué puede ser? Pero si traten primero de englobarlo en grande, en un síndrome. Es por lo que siempre. Ok, aquí no se Daniela que pensaría en tuberculosa o criptococócica por ser un paciente con VIH o SIDA, según el CD4 que lo vamos a ver después. Entonces, ¿estás bien? ¿Hay algún otro agente causal que se les pueda ocurrir? Sí, o sea, además de que ya mencionaron en el chat que estaba Mycobacterium tuberculosis o lo que sería criptococo, no hay otro agente, otra etiología, sobre todo para los que están en otro año en particular, en tercero, que pueda hacer un cuadro como el que esta persona está viendo y que también sea una infección oportunista, que también es sumamente frecuente en pacientes con VIH-Sida. Vamos a ver si le responde. Si les doy una pista, como que uno siempre lo asocia con los gatos en particular. Mm, Ajá, ok, escriben toxoplasmosis. muy bien, Camila. Entonces, lo que se planteó en grande fue un síndrome meningio, que puede ser una meningitis, una encefalitis, una meningoencefalitis. Y nuestros agentes causales puede ser el virus de la definición humana por sí mismo, que puede causar cuadros en el sistema nervioso central. Tenemos Cryptococcus neoformans, Toxoplasma gondii, Mycobacterium tuberculosis, y no tan frecuentemente, pero que puede suceder, tenemos al citomegalovirus y al virus de Epstein-Barr. Entonces, de antecedentes personales, él nos refiere, o el paciente, que tiene un diagnóstico de infección por el virus de inmunodeficiencia humana desde el año 2015, en el contexto de que presentó una candidiasis orofaringia, la cual despertó la sospecha, ya que él no tenía otras causas como para presentar esta patología, y refiere que hace un año abandonó el tratamiento antirretroviral. Como datos epidemiológicos, él refiere que actualmente posee 2 gatos. Entonces ahí nos va dando algunas sospechas. En los hábitos psicobiológicos, pues nos dicen que el alcohol pues toma todos los fines de semana, aproximadamente de cervezas, tabaco niega, drogas niega, eh, es homosexual sin pareja en este momento y la ocupación es barrendero. Entonces,
que puede estar en contacto con heces de aves. Entonces tenemos que decir gatos, y por otro lado tenemos la ocupación que nos va dando como que pistas a ver acerca de qué etiología puede ser, pero todavía no tenemos una clara con todos estos datos, tanto psicológicos como epidemiológicos. Entonces, al examen físico, por ahí nos preguntaban si tenía algunos signos neurológicos. Vamos a ver si los tiene o no. Daniela quería saber eso, entonces vamos a revelarlo. Entonces, este paciente se presentó asténico, desorientado, irritable, con fases álgicas, pálido y deshidratado. En la boca presentaba múltiples lesiones blanquecinas en la mucosa oral y lengua compatible con una candidiasis oral. En los genitales presentaba una lesión ulcerada, localizada en el glande, cuello y cuerpo del pene, que supuraba un líquido purulento. A nivel neurológico, no tenía ninguno de estos síntomas parte de lo que Y bueno, o sea, como para contestar un segundo, por si no quedó claro, a Daniela que estaba preguntando el signo de Brunskiski, ahí sale, ya vemos que en el examen físico aparentemente había ausencia de signos de irritación benigna. ni Kervis, Y, ni Brzezinski, ninguno. exacto. Otra cosa es que evidentemente una de las cosas que nosotros de manera rutinaria le vamos a mandar en este paciente, le podríamos mandar a hacer una hematología completa antes de empezar a mandarles estudios de otra índole. Vamos a ver qué es lo que aquí en este paciente. Porque si empezamos de lo más común a lo más específico. Entonces, en la hematología completa, ¿está? O sea, no hay ninguna alteración ni en los mismos, ni en el análisis químico. Entonces, ¿qué pruebas ustedes le harían para descartar alguno de los agentes etiológicos que se han planteado? Aquí colocan resonancia magnética o tomografía. Ok, se le hizo y no había ninguna alteración. Ninguna alteración, nada, nada que agregar. ¿Qué otra En cosa, cuanto a diagnósticos de laboratorio, exacto, qué otra me muestra refiero ahorita. importante deberíamos de estudiar en este paciente en particular por la clínica que tiene? Aquí dicen hacer una punción lumbar. Ok, se le tomó una punción lumbar, pero en, antes de eso, a este paciente se le hicieron unas pruebas serológicas, ¿vale? Entonces, dentro de los agentes que ustedes que se mencionaron, primero se le hizo serología prueba de VIH que estaba positiva, donde el conteo de CD4 era menor a 22 células por microlitro. Ya esto nos indica que el paciente está o ya presenta el síndrome de inmunodeficiencia humana, ya que esto es uno de los criterios para hacerlo. Menor a 200 células microlitro ya sería uno de los criterios, y el otro sería según las enfermedades presentadas. Se realizó serología para virus de la hepatitis B y hepatitis C, y también un BRL, que estaban negativos. La serología para citomegalovirus y para el es que harían con esta muestra. Exacto, en dónde, o sea, qué tipo de pruebas le pueden hacer o en dónde lo sembrarían, o sea, cuál sería qué harían ustedes con ese líquido.
Ya pensando que para toxoplasma está negativo, para sistema del virus negativo, que fue lo grande que se hizo primero para como que descartar. No, este también se le hizo un análisis general de del líquido cefalorraquídeo cerebroespinal, que mostraba que la glucosa estaba disminuida, había un aumento de proteínas, había un aumento de glóbulos blancos, pero no eran compatibles con el aumento que vemos en una meningitis causada por bacterias. También se observó que que este estaba turbio, no era como agua de roca. En el conteo de glóbulos blancos tenía, ya te lo voy a revelar. La cosa es que también se va a revelar que se le hace un examen directo añadiendo tinta china, ya que esto es uno y lo normal es que sean de 0 a 5, entonces están elevados, pero en una meningitis bacteriana va a estar mayor a 100, o sea, va a estar bastante elevado, pero tampoco nos da como que datos para pensar que sea de etiología liso, añadiendo tinta china, observando esto. ¿Qué ven ustedes ahí? Ay, coño. Ya, bueno, otra vez. Disculpe. Igual aquí en el chat colocan criptococo. Ok. Es indicativo de que esto se debe sembrar. ¿En cuál medio de cultivo sería el de elección para sembrar esta muestra y por qué? Ya considerando que la gente ya lo vimos en el examen directo, o sea, en qué medio sembrarías usualmente esa gente. O cuáles medios por lo menos recuerdan en el que estaban o que se podían utilizar en el área de micología. Daniel, tú lo sabes, Daniela Nieto. Yo sé que tú lo sabes. Si no saben escribirlo, si quieren abrir el micrófono y lo dicen, pues tiene un nombre un poco complicado. Exactamente. También dije que es Saburot. Porque lo que va a hacer es favorecer la formación de la cápsula de Cryptococcus neoformes, y esta es una de las cosas que nos permiten identificarlo. Recordando que no lo debemos sembrar o no se debe sembrar en micocel, ya que va a contener algunos medicamentos como la cifiximidina o la oxidones que van a disminuir o van a impedir el crecimiento del mismo. Daniel. Ok, antes de avanzar con este caso, para cerrar el último que vimos, vieron que hay distintas etiologías que pudieran haber sido perfectamente la gente causal responsable de ese cuadro que hayamos visto. O sea que cada vez que ustedes vean el caso de un paciente inmunosuprimido que está en estadio, ya vemos que un estadio decía que estaba clasificado con un número de conteo de CD4 y todo, no siempre piensen que Cryptococcus va a ser siempre el que se van a encontrar, ya que es súper frecuente
que cuadros de meningitis tuberculosa en pacientes inmunosuprimidos, o casos de toxoplasmosis cerebral en pacientes inmunosuprimidos, son también sumamente frecuentes, entonces no se cierren de entrada con una criptococosis. En este caso sí era, pero perfectamente pudo no haberlo sido. Ok. Ahora, pasando con el caso número 2, tenemos que dice, Gustavo Oliveros, lactante mayor de 2 años de edad, cuya madre refiere inicio de la enfermedad actual hace 72 horas cuando empezó a presentar fiebre de 38,5 grados centígrados, vómitos en 2 ocasiones de 6 horas de evolución seguidos de 3 deposiciones semilíquidas. Además refiere que hace 24 horas empieza a presentar lesiones purpúricas en la piel, motivo por el cual la madre acude al centro con su hijo. Entonces, de acuerdo a estos datos, podríamos presentarnos millones de diagnósticos diferenciales. Esto es un cuadro que es bastante inespecífico. Lo único que sabemos es que es un niño que está febril, que tuvo un cuadro que aparentemente es gastrointestinal, hay vómitos, hay diarrea, que no se describe, o sea, el aspecto de las heces, solo se sabe que es semilíquido y que tiene unas lesiones purpúricas en la piel. Entonces yo les digo en qué cosas podríamos o sea, lo que colocamos síndrome diarreico acuoso, porque es algo bastante grande, intoxicación alimentaria, que también podría ser, y síndrome febril hemorrágico. La parte hemorrágica lo estamos colocando porque esas lesiones purpúricas en la piel llaman la atención, entonces vamos a ver entonces qué es lo que nos refiere la madre al interrogatorio para aclarar un poco estos cuadros tan grandes. Ok, entonces en los antecedentes personales, la madre refiere que el niño presenta su esquema de vacunación completo para la edad que presenta, que era niño de la de esa misma sitio donde ellos estaban. Esos son los únicos datos de importancia que ellos refieren. Entonces, ahora, escuchando esto un poco, igual es un poco inespecífico, entonces antes de yo preguntarles a ustedes qué piensan, vamos a ver qué más pasó en el examen físico, qué cosas llamaron la atención. Entonces, esto es lo que se obtuvo. El paciente estaba febril, se encontraba lúcido, estaba eutrófico y dolor con ruidos pélvicos aumentados, pero no presentaba otra anormalidad, por lo menos en cuanto a la parte de abdomen. Además, durante el examen hubo evidencia de que había deposición de moco y estrías de sangre en las heces. ¿Qué más se observó? Que las petequias no se extendían a lo largo de las axilas, del dorso y el antebrazo. Y además se evidenciaba palidez a nivel de las palmas de las manos, de la planta de los pies y luego de las orejas. Igualmente se evidenció ictericia subconjuntival y leve edema de párpados superiores en forma bilateral. Al examen cardiovascular se observaba un ritmo regular, soplo sistólico grado 1 de 4, y lo que sería los pulsos los encontramos isócronos, y la presión arterial, el niño estaba con 160 milímetros de mercurio de presión arterial. Ahí vemos el rango. Y encontramos que tenía una discreta polipnea, sin embargo, decía que los ruidos respiratorios estaban conservados. Es decir, en este examen físico estamos viendo que este niño tiene múltiples alteraciones que están llamando la atención, a pesar de que no estaba febril. Ahora vemos que esas heces que de entrada la mamá refería como acuosas, pareciera ser que tienen su porcentaje de sangre, eso nos orienta ya a otras cosas. Vemos que el niño no solamente pareciera tener una alteración a nivel de las plaquetas, porque podemos asumirlo de entrada por esos cuadros de petequias que estamos viendo, sino que también está pálido, así que podríamos pensar que está anémico. Vemos que está ictérico, es decir, tiene esas conjuntivas amarillas, entonces pareciera también que tiene
la bilirrubina aumentada y ese edema de párpados está también llamando la atención. Entonces, yo les digo, con esto, ¿en qué estarían por lo menos pensando ustedes? ¿O qué cosas o qué otras ideas se les ocurre antes de pasar a los siguientes exámenes que le hicieron? Hago un reconteo rápido de las cosas importantes que tenemos hasta ahora, mientras a ver si a alguien se le ocurre algo. Entonces, el niño tuvo un cuadro que era fiebre, vómito y heces, o sea, un cuadro diarreico, que vimos que eran acuosas, sin embargo, ahorita evolucionaron y tienen moco y sangre. A eso por un lado. Tiene un cuadro de lesiones petequiales a nivel de axila, dorso y antebrazo. Además, vemos que probablemente esté anémico e ictérico. Y tiene edema bipalpebral. Y este es un niño. Tomen en cuenta que la edad pediátrica, las causas de edema varían un poco de las que, las que están presentes en el adulto. Y vemos que la presión arterial también está un poco así alterada. Entonces, yo les digo en qué piensan. También tomen en cuenta los antecedentes epidemiológicos de él. Entonces, les pedimos aquí colocan dengue. Podría ser lo que pasa, o sea, podría ser pensando en la parte petequial y todo eso, pero este paciente está apirético. Él presentó una febrícula al inicio, pero ahorita él no tiene fiebre. Entonces eso, o sea, nos está haciendo dudar un poco. Igual vamos a corroborar eso cuando veamos el examen clínico. Alguien coloca, podría ser un síndrome urémico hemolítico secundario a una enfermedad diarreica por Escherichia coli enterohemorrágica. Eso, Camila, te lanzaste Doctor House. Está muy bien esa sospecha. Vamos a ver entonces qué fue lo que los paraclínicos nos reportan. Como que colapsaron los megas, Adrián. Ajá. Entonces, la hematología completa. Lo que está en negrita es todo lo que se encuentra alterado. Entonces, ¿qué vemos? El paciente en la hemoglobina la tiene bajísima. Es decir, efectivamente corroboramos que él se encontraba anémico, que eso se corresponde con esa palidez que hayamos visto. Tiene también el hematocrito disminuido. La siguiente cosa que tiene alterada es que tiene una leucocitosis, tiene 12.000 blancos. Además, tiene un 32% de neutrófilos, donde lo normal era entre 50 y 70. Hay una linfocitosis, vemos que están los linfocitos aumentados, tiene los eosinófilos ligeramente aumentados y las plaquetas efectivamente están bajas, lo cual podría orientarnos a por qué el niño tiene ese cuadro de petequias. Le hicieron un frotis de sangre periférica donde nos muestra que tiene anisocitosis, una cruz, esferocitos, una cruz y esquistocitos, dos cruces. Además, en la química sanguínea vemos que tiene la urea elevada. Tiene 61.4 miligramos de decilitro cuando lo normal debería ser hasta 40. En cuanto a la creatinina, la tiene normal. La bilirrubina total está aumentada realmente. Tiene 4.8 miligramos de decilitros de bilirrubina y lo normal es que sea hasta 1.2. La mayor parte de esto es a expensas de la bilirrubina indirecta, que tiene 3 miligramos de decilitro, y el resto es 1.8 miligramos de decilitro de la directa. En cuanto al sodio, tiene 134 mil equivalentes litros, el cloruro 98 mil equivalentes litros, potasio 3.6 mil equivalentes litros y calcio tiene 0.95 milimol litro. Ay, Adrián se fue. Bueno, antes de que mientras Adrián regresa, lo que estábamos viendo es que el niño tiene anemia, tiene una trombocitopenia, además tiene una leucocitosis. Quitando esto, en el examen químico hay unas cosas bien importantes, que es, esa urea elevadísima la debe tener por alguna razón. Y la bilirrubina también está muy elevada, que eso se corresponde con lo que ya hemos visto de la ictericia. En cuanto al examen de orina que le realizaron, se vio que había hematías en la orina y había 3 cruces de proteína, es decir, tiene proteinuria. Entonces les pregunto, ¿esto les hace pensar en algo particular o les confirma una sospecha que ya tenían por ahí? Entonces, esto es más o menos compatible con varias cosas, que por lo menos lo que Camila estaba presentando, que pudiera ser un síndrome urémico hemolítico. Esa alteración en la urea nos hace pensar que, y esa proteinuria, que hay algo que está pasando, por lo menos a nivel renal. Vamos a ver qué otras cosas se les puede hacer en este caso. Entonces, ¿qué muestra
muestras podrían tomar en este caso? ¿Cuál sienten que sería la muestra ideal a tomar en este paciente, en función de lo que están sospechando? Por lo menos, Camila, ¿qué muestra tomarías tú si quisieras identificar un síndrome urémico hemolítico? Puede ser que van a tomar una muestra de sangre, o una muestra de heces, o una muestra de qué en particular. En este caso, como este niño se presentó de entrada con un cuadro que era gastrointestinal, lo que se hizo en este caso fue tomar una muestra de heces. ¿Cuál era la forma ideal de tomar una muestra de heces en este caso? Si fuera un adulto, que es una persona en sus plenas capacidades, que pudiera tomar su propia muestra de heces y llevar al laboratorio, sería lo ideal. Pero este es un niño muy pequeño todavía, tiene 2 años, entonces una de las cosas que están descritas es que se haga un hisopado rectal para la obtención de la muestra. Ahora, ¿qué cosa nosotros podríamos hacer con esa muestra que acabamos de tomar? Bueno, lo ideal sería hacer una prueba de leucocitos fecales de manera rutinaria para orientar nuestro diagnóstico y probablemente practicar un coprocultivo. A ver qué hicieron ellos con la muestra. Entonces, los leucocitos fecales que se practicaron mostraban un predominio de 90% de polimorfonucleares. Y el coprocultivo todavía no estaba listo, porque eso normalmente tarda unos días. Entonces, todavía no habían reportado los resultados de los coprocultivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este niño que tiene esos leucocitos fecales en 90% de polimorfonucleares, y con toda la clínica que estaba pasando anteriormente, despertó una alerta en los médicos que lo atendieron. Y volvieron a reinterrogar al paciente y a la familia para ver si había algo importante y qué fue lo que respondió la familia. Pasen ahí la lámina para que vean lo que dijo la familia. Entonces, al reinterrogar a la familia, lo que dicen es que cuando ese niño estuvo en esa hacienda donde fueron la semana anterior, ahí se realizaron hamburguesadas, que la carne provenía de la localidad y también se ingirió la leche de vaca recién ordeñada. Sin embargo, refieren que eso se hervía antes de dársela al niño. Entonces, aquí, con todos estos datos, entre la epidemiología, la clínica, los laboratorios, todo parecía orientar a una sola cosa. Vamos a ver qué fue lo que reportó el coprocultivo, que es lo que nos va a terminar de confirmar las sospechas que estaban teniendo. Entonces, se sembró la muestra, se puede haber sembrado en diferentes medios. Aquí, como a manera de repaso, sabemos que puede ser que lo sembraron en un agar SS, puede ser un medio Levine, puede ser un agar McConkey, puede ser puede ser un Wilson Blair. X. El punto es que diferentes medios que se utilicen de forma rutinaria en coprocultivo. ¿Qué fue lo que reportó finalmente este coprocultivo que le realizaron? Bueno, lo que reveló es que no crecieron ni Shigella ni Salmonella, y lo que se logró aislar fue Escherichia coli enterohemorrágica. Al final, o sea, en este momento, el coprocultivo lo único que reporta es Escherichia coli. El laboratorio después hace una identificación serológica de serotipo, y ahí es cuando se confirma que además de ser una Escherichia coli, es una Escherichia coli enterohemorrágica. De tal manera que al observarse que creció una Escherichia coli enterohemorrágica y con la clínica que tuvo el niño, podemos decir ahora sí, con 100% de seguridad, que el diagnóstico era un síndrome urémico hemolítico secundario a una infección por Escherichia coli enterohemorrágica. Es decir, que Camila tenía razón. Eso fue lo que se presentó en este caso. Y de paso, en la identificación de laboratorio se confirmó que Escherichia coli estaba produciendo toxina Shiga-like. Entonces, más aún, se justifica la razón por la que se produjo este cuadro. Entonces, ese sería el diagnóstico en este caso. Creo que, síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli enterohemorrágica. Ok, ahora, este es otro caso que es así. Paciente de sexo femenino de 20 años de edad, estudiante de primer año de medicina, que además no refiere tener ningún antecedente patológico de interés o de importancia. Además, consulta en forma ambulatoria porque presentaba un cuadro que ya tenía varias semanas evolucionando, que era un dolor torácico moderado con tope inspiratorio. Además, ella describe que es un dolor que no era progresivo, era bilateral y que no tuvo ningún otro síntoma asociado, además de un cuadro febril
de 39 grados centígrados que lograba atenuar con AINES, pero además de esa fiebre y ese dolor torácico, ella no presentaba más nada. Entonces, con esto meramente, o sea, solamente con lo que ella refiere, ese dolor torácico, con tope inspiratorio, que era moderado, no avanzó y de ambos lados, y con una febrícula que ella lograba controlar con AINES, ¿en qué pueden pensar? O que pueden decir así, como diagnóstico presuntivo, en este caso. Pueden decir prácticamente cualquier cosa, o sea, la sintomatología es súper inespecífica, puede ser casi que cualquier cosa que se les ocurra. Ajá, ya volví, no sé si se me escucha. ¿Aló? Sí, te escucho, yo revelaría ahí los posibles diagnósticos que nos podemos plantear. Chévere, es que el huracán Katrina que está cayendo me acabó el internet. Ajá, a ver, Exacto, esa qué estación. han, qué han comentado? No, se quedaron calladitos, entonces yo les revelé ahí más o menos qué puede ser. Ok, chévere, ajá. Entonces, no sé qué han dicho, pero lo que les iba a decir mientras esto se cortaba era que el cuadro de esta paciente era sumamente inespecífico, prácticamente podrían decir casi que cualquier cosa. Eh, entonces, definitivamente hay que interrogar más, hay que ver qué está pasando, porque eso pudiera ser cualquier cosa literalmente. Entonces, ¿qué nos refiere ella entre sus antecedentes? A ver qué es lo que ella nos dice. Entonces, ella ya dijo que ya no tenía ninguna enfermedad así importante, no le había dado nunca nada, pero dentro de sus antecedentes epidemiológicos, ella sí refiere que hace 6 meses ella viajó a Ecuador, y no solamente a Ecuador, sino que especifica que viajó a la selva ecuatoriana y que además en esa selva ecuatoriana practicó múltiples deportes acuáticos. Entonces, esos son los únicos antecedentes que tenemos. Vamos a ver qué se vio en el examen físico. Entonces, en el examen físico no pasó nada, o sea, eso no hubo ningún hallazgo de interés. Esa paciente aparentemente no tenía ningún signo, no tenía nada llamativo al examen físico. Es decir, que seguimos prácticamente en las mismas. Ahora les digo yo, ¿qué harían ustedes entonces en este caso? Porque esta paciente que, o sea, efectivamente ya tiene un dolor torácico por alguna razón, a pesar de que el examen físico no diga nada. Entonces, ¿qué le mandarían a hacer? Aquí colocan una rayos X. Está bien, es válido, también se podría mandar a hacer una rayos X. Eh, Alguien le mandaría a hacer otra cosa. Aquí ponen un electrocardiograma. Es verdad, le podrías hacer un electrocardiograma, es más, probablemente se lo colocaran. Sin embargo, recuerda que esta es una paciente de 20 años de edad. Entonces, a pesar de que estás orientándolo probablemente a otras etiologías, es una paciente joven, entonces hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ver entonces qué cosas más hay entre las cosas que se practicaron para ver que nos puedan orientar. Entonces, igual como todos los otros pacientes, siempre es válido pedirle una hematología completa, siempre eso va a ser rutinario. Sin embargo, a esta paciente se esa hematología completa y ese análisis químico salió perfecto. O sea, no había nada, no había anemia, no había leucocitosis, no había trombocitopenia, no había nada. Es decir, que estos paraclínicos tampoco nos sirvieron de nada para orientarnos a lo que nosotros queríamos saber. De tal manera que en este caso, como ahorita sí, con estos paraclínicos no vimos nada, entonces se le decidió realizar estudios de imágenes. Así que, como decía Daniela, se le practicó una rayos X de tórax. Vamos a ver qué es lo que se consiguió en el rayos X de tórax. En ese rayos X se evidenció un nódulo de 12 milímetros que estaba sobreproyectado al lóbulo superior derecho que era de base pleural y no tenía calcificaciones. No se visualizaron ningún tipo de otra alteración en ese parénquima pulmonar. Adicionalmente, la paciente refiere que ella hace un año se había hecho otra rayos X porque había presentado una infección respiratoria alta. Entonces se utilizó esa rayos X vieja de ella para hacer la comparación y notar algún tipo de diferencia.
Esa imagen que está ahí abajo es la que ya es patológica, es la que ya la acaban de tomar. No sé si Adrián colocó la otra para que se vea, para ver si está la comparación. Bueno, ella le habían hecho otra que era para comparar. Pero como entonces esa imagen, ese nódulo de 12 milímetros sobre el proyectado al lóbulo superior derecho, era como que, bueno, querían ver qué más podía hacer, le realizaron una tomografía computarizada de tórax. Entonces, para buscar esas características de ese nódulo. Entonces, la TAC lo que confirmó fue que efectivamente había un nódulo periférico que está a nivel del segmento anterior del lóbulo superior derecho. Este nódulo era homogéneo, tenía una densidad homogénea y además no presentaba impregnación cuando se utilizó el contraste. Además, se evidenciaba un leve engrosamiento de la pleura que estaba adyacente y no había destrucción ósea. Entonces, ¿qué cosas se plantearon en este caso? ¿O qué cosas ustedes podrían pensar ahorita viendo estos estudios de esta mujer? Aquí coloca una tuberculosis, está bien plantearlo, porque al ser ella joven y al haber tenido ese rayos X anterior normal, entonces sobre todo los médicos que atendieron este caso se plantearon un proceso probablemente infeccioso. Y la tuberculosis es por orden de frecuencia lo más probable que pueda hacer esto. Entonces sí, está bien tu sospecha. Entonces te digo, entonces tú estás sospechando una tuberculosis. Únicamente podría ser una tuberculosis, podría ser otra cosa, o en caso de que tú pienses y te cases con lo de tuberculosis, ¿qué le mandarías a hacer? O sea, ¿qué pruebas le podrían hacer a este paciente para descartar o confirmar que esto sea una tuberculosis pulmonar? O sea, le podrían hacer un PPD. El problema es que recuerda que el PPD lo único que nos va a decir si realmente da positivo es que ella estuvo en contacto o en algún momento tuvo una infección con Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, que esté positivo no significa que ya tiene una infección activa por Mycobacterium tuberculosis. Aquí colocan hacer una prueba de esputo. Sí, se podría hacer una prueba de esputo. A pesar de que ella refiere que ella no tiene tos y no tiene tos productiva, se podría intentar hacer una prueba de esputo, que de hecho creo que eso fue lo que ellos intentaron de entrada. Ahora, lo otro que comentan, que es que se podría hacer una biopsia, también está válido, en ese también se podría practicar una biopsia. Entonces, Adrián, a ver, aquí ya colocaron que ellos podrían tomar diferentes muestras, entonces vamos a ver qué muestras tomaron. Entonces, ellos inicialmente empezaron con una muestra de esputo. ¿Qué pasó? Se utilizó que con ese esputo que se obtuvo, se decidió hacer un cultivo de rutina, un cultivo para anaerobios, pensando en que esto pudiera ser un absceso pulmonar. Le hicieron también un cultivo en Lowistin Jensen, pensando en micobacterias, y le hicieron un cultivo para levaduras. Adicionalmente, a ese esputo que se obtuvo, se le realizó una PCR con la finalidad de descartar citomegalovirus y adenovirus. ¿Qué pasó? Todas las pruebas dieron negativas. Entonces, como todas las pruebas dieron negativas, y efectivamente, ya ustedes vieron en los estudios de imágenes que ahí en el pulmón había una lesión que estaba ocupando un espacio, ese nódulo se ve que eso estaba ahí, entonces ahí sí se procede a hacer lo que Daniela dice, ahí sí se va a tratar de hacer un examen que es más invasivo. Ellos creo que tomaron una biopsia, a ver, colócalo. Porque recuerda que las biopsias nunca se van a hacer de entrada porque tú nunca colocas en tu primera opción hacer una resección de algún tejido o de algún órgano si se puede hacer algo antes. Entonces, a este paciente sí le hicieron una resección segmentaria de lo que sería el lóbulo superior derecho de la porción anterior, donde encontrábamos ese nódulo. Lo hicieron a través de una toracoscopia. Lo que se evidenció en ese nódulo que se tomó como muestra era que había o sea, lo que se evidenció antes de hacer un estudio microscópico era que tenía adherencias alrededor de donde estaba. Ahí esto se cayó. Ajá, entonces, a ese nódulo que nosotros le tomamos biopsia, tiene que someterse a algún tipo de estudio histopatológico. Ahora les digo, ¿qué piensan que pudo haberse evidenciado cuando se realizó ese estudio histopatológico? Que cuando Adrián se vuelve a meter, entonces vemos cuáles fueron los resultados. Pero ¿qué creen que se puede haber visto en ese estudio?
sea, ¿siguen pensando en que esto pudo haber sido una tuberculosis o piensan que es otra cosa tal vez? Ok, entonces, el resultado que se obtuvo, Adrián, a ver si lo puedes poner para que ver qué se obtuvo de esta biopsia, era que el nódulo de aspecto granulomatoso se evidenció en la pieza operatoria que tenía hifas que eran correspondientes con histoplasma capsulatum. Entonces, ahora cambia la orientación que estaban mencionando, porque de entrada pensaban era en una tuberculosis. Está bien que sea lo primero que piensen porque la tuberculosis es más frecuente. Sin embargo, es importante tener presente que estos cuadros no solamente lo hace Mycobacterium, y que de hecho histoplasma puede hacer un cuadro súper semejante a la tuberculosis. Entonces, a ver qué más se realizó. Entonces, esto que la persona simplemente con ver las IFAs puede ser algo que los orientó. Sin embargo, hay diferentes medios de cultivo que podrían utilizar para ver el crecimiento de Histoplasma capsulatum. Uno de ellos es uno de los que ya mencionaron anteriormente con Cryptococcus, pudiera utilizarse un medio de Sauroth. Sin embargo, existen otros medios que podrían utilizar si quieren. A ver cuáles medios están entonces aquí entre los que se pudo haber utilizado dentro de los micológicos. Entonces, pueden haber utilizado el Saburot o se puede utilizar lo que sea el Actrimen, en general de los medios que ustedes ven en las prácticas de micología. Entonces, lo que se sabe es que esta paciente efectivamente ya lo que tenía era una histoplasmosis pulmonar, por lo que nosotros vimos. Sin embargo, ¿qué otros agentes pudo haber sido esto? Ya mencionaron que Mycobacterium tuberculosis era uno. Yo les digo, ¿qué otros agentes que se han visto en las prepas o en general en la materia de microbiología también pudieron haber hecho un cuadro semejante a este y que tenían que tomarse en cuenta para la hora de descartar? A Mycobacterium, listo. ¿Qué otro agente? Además de histoplasma, que fue el que resultó en este caso. Que también puede hacer compromiso no solamente de los pulmones, sino que pueden hacer compromisos óseos, puede hacer compromiso de la boca, de la mucosa oral. Entonces, para estos casos, para Coccidioides brasiliensis es uno de los agentes que también habría que tomar en cuenta como un posible diagnóstico diferencial. Además, sabemos que ella también salió de viaje, así que fácilmente ya pudo haberse también infectada para coccidioides. Y otra opción, siguiendo la línea que estamos de micosis profunda sistémica, también se podría tomar en cuenta coccidioides y mitis como un posible agente causal para este cuadro. Entonces, cuando uno ve esto, lo que esos hallazgos a nivel radiológico, a nivel de imagen, siempre piensen primero en tuberculosis. Sin embargo, no ignoren que existen otros agentes, sobre todo los micóticos, que pueden hacer cuadros parecidos. Entonces, hay que tomarlos en cuenta porque si no se sospechan, no se consiguen. Entonces, Adrián, ya puedes pasarlo. Ahí van a mostrar que están esos agentes que mencionamos. Y lo que sabemos es que ese diagnóstico ya lo tuvimos, era una histoplasmosis pulmonar. Mientras Adrián se conecta para dar entonces el último caso, no sé si hay alguna duda hasta ahorita de los tres casos que hemos hablado, es decir, de la criptococosis, del síndrome urémico hemolítico o en este caso la histoplasmosis pulmonar. Que yo dije que si ustedes tienen alguna duda acerca de alguna de las tres cosas que hemos visto, porque estamos esperando que Adrián regrese para el cuarto caso, que es el último, pero ya de este no había más nada. Entonces les digo, ¿tienen alguna duda acerca de la criptococosis o acerca de lo que era el síndrome urémico hemolítico o de la histoplasmosis? O sea, desde el punto de vista epidemiológico, lo único que tú pudieras haber pensado era que ella, al haber estado en la selva, porque ella viajó por la selva ecuatoriana, eso es el único dato, porque uno piensa, bueno, histoplasmosis, vive que sin suelos, donde los animales como por ejemplo los murciélagos
suelen defecar. Entonces, bueno, al estar en una selva y al haber practicado diferentes tipos de deportes, uno piensa, bueno, ella puede haberse expuesto a esa gente. Sin embargo, ella no dio tanta información como para uno estar, wow, 100% seguro y que, bueno, de entrada voy a buscar una histoplasmosis. Por eso fue que el primer diagnóstico que se plantearon los médicos que vieron el caso fue una tuberculosis. Claro, ya cuando las pruebas parecían estar en contra de que era una tuberculosis, entonces fue que se empezaron a abrir otras opciones. Entonces, por eso les digo, histoplasma siempre se parece muchísimo a tuberculosis. Entonces, a menos que el caso sea así de librito, que te digan, bueno, que era un espeleólogo, que tal, que se la pasaban entre cueva y cueva, o que tenían un gallinero, son esos los típicos casos que son histoplasma de entrada, porque epidemiológicamente es lo que va a ser predominante. Sin embargo, en este caso no había tanta información así, o ella no era tan paciente de riesgo típico para una histoplasmosis, pero igual adquirió. Entonces, epidemiológicamente no había tanto para orientarnos a pensar en eso, pero lo de la selva ecuatoriana era principalmente lo que nos podía haber dado una sospecha. Adrián me escribe que está tratando de conectarse, pero ajá, en el momento del examen físico, ¿qué nos hacía pensar en el síndrome urémico hemolítico? Bueno, fíjate, el simple hecho, lo primero que tenía que hacer pensar en el síndrome urémico hemolítico era la falla renal que se evidenciaba, o sea, esto ya jamás hablando del paraclínico, en el examen físico lo que él tenía era edema bipalpebral. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en los niños, las principales causas de edema siempre van a ser las renales. O sea, uno cuando ve a un niño con edema, si no es nutricional, es que sí, es renal. Entonces, al ver que el niño tiene un edema bipalpebral y que en el examen, y en los paraclínicos, además de tener la proteinuria y los hematíes presentes en la orina, al ver la urea tan elevada, probablemente estaba haciendo algún tipo de fallo renal. Y si ustedes ven en la literatura, una de las principales, no solamente las principales, de las más importantes causas de fallo renal agudo en niños es el síndrome urémico hemolítico. Y el síndrome urémico hemolítico muchísimas veces está asociado como complicación de Escherichia coli enteromorrágica. Entonces, esas son las cosas que de entrada nos hacía pensar en un síndrome urémico hemolítico. Entonces, pero cuando vean a un niño, un paciente pediátrico que está edematoso, hay mil y un causas de edema en los niños. Pero casi siempre, porcentualmente, los más frecuentes son de origen renal. O un niño que tiene un síndrome nefrítico, un niño que tiene un síndrome nefrótico, un niño que tiene insuficiencia renal por X razón, casi siempre va a ser lo más frecuente. Y si no, es algo más nutricional. Pero claro, en este caso este niño no tenía nada que nos hiciera pensar que esto era un edema de origen nutricional. Entonces, pensando más en lo renal. Siempre en los pacientes pediátricos. Pues si en este caso hubiese sido un adulto, entonces el adulto tenía el edema y tenía toda la clínica que tenía ahí sí hay que pensar en otras cosas. Por ejemplo, hay que pensar en un edema de origen hepático, hay que pensar en un edema de origen renal, pero de otras causas, pues que sí, buscar causas de insuficiencia renales agudas, o qué sé yo, investigar otros tipos de causas, ya sea la parte autoinmunitaria, un lupus, una cosa. O sea, el abanico es distinto. También pensar en edemas de origen cardiovasculares, insuficiencia cardíaca. Entonces, los edemas semiológicamente tienen sus características y son bastante diferentes entre los grupos etarios. Claro, en este caso este niño tenía un edema que era muy leve, o sea, era sumamente leve, bipalpebral. Ok, las infecciones de transmisión sexual virales las podríamos considerar, pero ya cuando el resto de los grupos prácticos lo vean. Yo les avisaré cuándo será eso, cuando no tengo ni idea. Ajá, Adrián, te dejo con el último caso para que termines ahí. ¿Escucha bien? Bueno, cualquier cosita me avisan. Entonces, creo que no me Si escuchan. se corta, yo sigo ahí. No, si se te escucha. Ok, ya. Tenemos aquí el último caso, que es Teresa Ruiz, femenina de 29 años de edad, quien presenta desde hace 5 días dolor en el momento que ya acude, tenía una intensidad de 8 sobre 10 según la escala analógica visual, estaba irradiado a flanco y fosa ilíaca derecha, se exacerbaba con la inspiración profunda, no había exacerbación postprandial y en ocasiones estaba acompañado de náuseas, pero sin vómitos. Esta sintomatología coincide con
el inicio de su última menstruación, acompañándose con un dolor leve a moderado en el hipogástrico. Ella no había presentado fiebres, ni alteraciones en el hábito deposicional, ni otros síntomas. Acá, o sea, tienen que abrir su horizonte, tienen que abrir eh, su mente para saber, para decirnos cuáles son los diagnósticos que ustedes pueden pensar o qué patologías puede estar presentando esta paciente, ya que tenemos un dolor en el hipocondrio derecho, y ya los que pasaron por cirugía, los que están por ahí, puede ser Sí, porque cualquiera de ese tipo de dolores que se presentan en este cuadrante del abdomen. aquí colocan apendicitis. O sea, si tú colocas apendicitis, estás pensando en un abdomen agudo. Lo que pasa es que la apendicitis típicamente no es en el hipocondrio derecho, pero bueno, por abdomen agudo te lo compro. No sé si los que ya están en tercero tienen alguna otra idea, porque en este caso el diagnóstico presuntivo de entrada no pensarían en algo infeccioso, por ejemplo, si no piensas en algo de otra índole. Entonces, ¿qué pensarían? Vayan pensando, o sea, en todos los órganos que se encuentran en este cuadrante, que puede ser una afectación de cualquiera de ellos. O por ejemplo, Joe Smith, que queda en el hipocondrio derecho. No, fíjate, los ovarios no están a nivel de hipocondrio derecho. O sea, lo que pasa es que, mira, o sea, si tú divides topográficamente el abdomen, lo vas a tener divididos en hipocondrios, que va a ser la porción más superior. Tienes los flancos, que es como si estuvieras en la porción del medio, y las fosas ilíacas. Entonces, a nivel de fosas ilíacas es donde uno normalmente asume que está todo lo que sería aparato reproductor. En este caso es hacia arriba, o sea, como si estuviera justo debajo del reborde costal. Y Joe Smith dice que si pueden poner el caso clínico nuevamente. Aquí dicen una colecitis. Eso está bien pensarlo. Sin embargo, antes de entrar en como una colecistitis, recuerda que la colecistitis tiene como que una cierta ¿Qué más? tríada de síntomas. Entonces, eso es una opción a considerar. ¿Qué otras cosas quedan en el hipocondrio derecho que pudiera doler? Ahí tenemos hígado, vesículo biliar, ángulo colónico. Exacto. Aquí coloca Daniela Nieto que pudiera ser el hígado también que estuviera doliendo. Todas esas son opciones válidas. Entonces, estamos más o menos ahí orientados. Ahora, cuando Adrián regrese algún día, vamos a ver cuáles eran las diferentes opciones que se pueden tomar en cuenta. Pero está bien, puedes decir cuál es cistitis, puede ser, imagínate, antes de pensar que se complique, puede ser un cólico biliar, que no esté complicado, o pudiera ser, no sé, algo que sea hepático, o sea, en este caso no tiene un síndrome febril prolongado para decir que sea un absceso hepático o, qué sé yo, algún tipo de hepatitis, pero son diferentes cosas que uno se puede. Ajá, Adrián, muestra cuáles son los diagnósticos diferenciales o los diagnósticos presuntivos. Lo más quirúrgico que ustedes puedan imaginarse, desde cólico biliar, colecistitis, qué sé yo. Puedes empezar a pensar en una enfermedad uteropéptica, puedes pensar en ya patologías de lo que sería el aparato reproductor femenino, qué sé yo, una salpingitis, una enfermedad inflamatoria pélvica. O sea, abrir el abanico ya a otras causas de dolor agudo. Eh, pero como vemos, todos los diagnósticos presuntivos eran pensando en cosas más o menos quirúrgicas, porque si ustedes se ponen a pensar de entrada, ese dolor de aparición tan brusca, todo eso parece una historia más quirúrgica que una historia que alguien vería en microbiología. Entonces, es lógico que eso sea lo primero que tengas que descartar. Además que todas esas son emergencias que tienen que atenderse rápidamente. Entonces, si no la sospecha y no la diagnostica, pues los pacientes se mueren. Entonces, es importante que tengan eso presente. Igualmente, ahorita vamos a ver ya cuáles son los antecedentes que ella refiere, a ver si nuestra percepción cambia un poco y lo que se ve en el examen físico, a ver en qué nos orienta.
Ok, entonces, ¿qué vemos en los antecedentes? O sea, ¿qué refieren en los antecedentes personales o en los hábitos psicobiológicos? Entonces, ella dentro de los antecedentes personales, lo que ella refiere es que tuvo 5 episodios de flujo vaginal anormal en este último año, y algunos de los cuales ella recibió fue tratamiento tópico con antimicóticos. Adicionalmente, ella refiere un drenaje de absceso, el drenaje de un absceso que estaba adyacente al clítoris hace 3 meses. Y además presentaba dispareunia profunda y leucorrea no tratadas desde hace de un mes de evolución. Para los que no saben, dispareunia es dolor durante las relaciones sexuales. Y ajá, entonces refiere leucorrea, que es ese flujo blanquecino a través de lo que sería la vagina, que no tiene más de un mes, que no se trata. Dentro de los hábitos psicobiológicos, vamos a ver qué ella refiere. Dice que consume alcohol de forma ocasional, máximo 5 cervezas. Refiere que es fumadora desde los 17 años y que fuma un promedio de 15 cigarrillos al día. No consume drogas y que es heterosexual y, bueno, concubinas hace 2 años. Entonces, ahora vamos a ver qué se encontró en el examen físico antes de hacer nuestras primeras presunciones acerca de esto, pero como vemos, ella tiene bastantes alteraciones a nivel ginecológico, o por lo menos tanto pasadas como en el presente. Entonces, en su examen funcional, desde el punto de vista ginecobstétrico, ella refiere menarquia, que es la primera menstruación, a los 11 años, sexarquia, que sería su primera relación sexual a los 18 años, refiere 2 gestas, es decir, estuvo 2 veces embarazada, sin embargo, las 2 fueron abortos, inició su vida sexual activa, ya sabemos, a los 18 años, y que ha tenido 3 parejas sexuales a lo largo de su vida. Y como método anticonceptivo fue anticoncepción hormonal con anillo vaginal, que vemos entonces en el examen físico. A la exploración física, ella obviamente la atendieron fue de emergencia, ella estaba hemodinámicamente estable, estaba afebril, se le realizó auscultación pulmonar y auscultación cardíaca, la vimos normal, el abdomen no estaba globoso, estaba no distendido, el peristaltismo estaba normal, el abdomen era blando, estaba depresible, pero era muy doloroso a la palpación superficial y tenía defensa en hipocondrio derecho. Además, tenía dolor leve a la palpación en hipogastrio. Presentó signo de Blomberg positivo y tenía puño-percusión lumbar derecha positiva que se reflejaba hipocondrio derecho. A su exploración genital se evidenció eritema vulvar y perianal, vagina con anillo en su interior y leucorrea. Además, cervix posterior formado y cerrado. Ahora les pregunto yo, sobre todo ya los que están más grandes, o sea, toda esta información que les podría hacer pensar, que se les descarta, en qué podrían estar pensando. Y aquí colocan enfermedad inflamatoria pélvica. Válido, súper válido. ¿Por qué pensarías en enfermedad inflamatoria pélvica? O sea, tipo, ¿qué cosas te orientaron a pensar que esto podía ser una enfermedad inflamatoria pélvica? Sin embargo, por ejemplo, la que haya colocado colecistitis, el paciente no tiene fiebre. Además, aquí vemos una cosa que es bastante importante, está en el examen físico, estaba en negritas así grandote, que tenía signo de Blomberg positivo y además tenía puño percusión positiva. Entonces les pregunto, o sea, ¿eso en qué cosa pensarían? ¿Qué podría ser esto? Ajá, igualmente, mientras escriben ahí lo que sea, echa para adelante, que igual iba a leer el paraclínico ahorita, mientras piensan, tomen en cuenta que a pesar de que ella tenga muchísimas cosas que te hacen pensar en diferentes causas de abdomen agudo, ella también tiene muchísimas alteraciones desde el punto de vista ginecológico. Una cosa importante que dice el examen físico es que ella está hemodinámicamente estable. Igual si ustedes ven aquí, eso se corrobora en la hematología, ella tiene la hemoglobina normal, no está anémica. Lo único que tiene alterado en esta hematología es que tiene 12.000 blancos, casi 13.000 blancos. Y que en la química lo que tiene es una PCR una proteína C reactiva o PCR elevada y la velocidad de eritrosedimentación la tiene también elevada. Habíamos mencionado en la última sesión que esto lo que nos indica es que hay un proceso inflamatorio en curso. De resto, ella parecía tener la bilirrubina normal, creatinina normal, sodio y potasio normal y las enzimas hepáticas normales. Y examen de orina normal. Entonces, tienen muchísimas cosas que podrían ser.
Les pregunto, ¿esto puede ser un embarazo ectópico roto o no? La otra cosa, si tiene el examen de orina normal, porque tiene la puñopercusión derecha positiva. La otra cosa, tiene PCR elevada y BSG elevada. Pudiera ser esto una apendicitis, o sea, muchas cosas que están pasando. En caso de los que estaban pensando que era una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿qué cosas pensarían, qué cosas harían en caso de que sí pensaran que esto es una enfermedad inflamatoria pélvica? Si fuese un embarazo ectópico roto, debería de tener la hemoglobina baja. Si no solamente debería de tenerla baja, sino que ella en general debería estar hemodinámicamente descompensada. Entonces, por lo menos roto no está. De que pudiera ser un embarazo ectópico, bueno, a lo mejor. Para eso tendrían que practicar una prueba de embarazo para ver. Aquí colocan, podría ser una apendicitis. Sí, pudiera ser una apendicitis. Entonces, vamos a ver qué otros exámenes le hicieron para ver qué era lo que esto, en qué es lo que está pasando aquí, porque esto todavía es muy en específico. Porque la enfermedad inflamatoria pélvica también duele muchísimo. La gente a veces piensa que la enfermedad inflamatoria pélvica puede ser una apendicitis. Entonces, le O practicaron sea, estudios de imagen. Ajá, ¿qué vas a decir? que tienen en mente, o sea, qué estudio de imágenes ustedes les mandarían, o sea, para descartar cualquier cosa. Ajá, ¿qué le mandan a hacer entonces a este paciente desde el punto de vista imagenológico para descartar toda la cantidad de cosas que quisieron ver? Porque Aquí dice, ahorita, o sea, aquí colocan ultrasonido, ¿pero ultrasonido de qué? Porque hay diferentes tipos de eco. O sea, eco de qué cosa. Aquí colocan un eco abdominopélvico. Está bien. ok, Le mandarían, a mí me parece, yo estoy de acuerdo, le mandarías un eco abdominal, finísimo. Ahora te digo, le mandarías a hacer otra cosa adicional a eso. O sea, honestamente no sé si está más adelante, pero yo considerando en que ustedes mencionaron que, bueno, embarazo ectópico o ciertas cosas vaginales, puedas hacer otra cosa también. Pero vamos a ver qué le practicaron a estas personas. Aquí colocan tomografía. Podrías hacer una tomografía, pero no la haces de entrada, porque recuerda que la tomografía es un estudio que es más caro, tiene un cierto grado de complejidad un poquito mayor que un eco, entonces siempre de entrada una radiografía o un eco siempre va a ser más barato y es lo que siempre haces primero. En caso de que lo amerite, tú puedes decir, bueno, le hacemos una tomografía o le hacemos una resonancia, que son estudios más caros, que son mejores, pero al ser más caros, entonces más limitados. Entonces, miren, a esta persona le mandaron a hacer una rayos X de tórax anteroposterior y salió normal. Le hicieron una rayos X de abdomen y lo único que se evidenciaba era una neumatización del colon, no había dilatación de las asas del intestino delgado y había gas en la ampolla rectal. Esta rayos X de abdomen, si ustedes cuando llegan a las quirúrgicas o si ya pasaron por ahí, prácticamente tienen unos usos muy reducidos con esa descripción que te están dando es para ver si este dolor abdominal que ya tenía, a ver si era una obstrucción intestinal o a ver qué otra cosa se pudo haber pensado desde ese punto de vista, pero aparentemente no tiene mayores hallazgos. Y le hicieron un eco abdominal que mostraban una vesícula biliar que estaba distendida, pero sus paredes estaban finas, era alitiásica y que tenía una mínima cantidad de líquido perivesicular. Es decir, en ese eco abdominal cálculos biliares no hay. Y además, esas paredes finas quiere decir que eso no era una colecistitis. Entonces, porque la colecistitis, para entonces el diagnóstico ecográfico, eso tiene que tener un grosor de la pared. Y si estaban finas, eso no era una colecistitis. Además, que sin cálculo, más raro todavía. Lo que sí te dicen es que tenía cantidad de líquido perivesicular, así que algo raro estaba pasando por ahí. No sé si practicaron otro estudio de imagen en esa misma lámina o ya pregunto, ajá, exacto. Le realizaron entonces un ataque de abdomen, así que lo que decía Daniela no estaba tan descabellado, pero no era lo que iban a hacer de entrada. ¿Qué se vio en el ataque de abdomen? Hepatomegalia homogénea, sin lesiones focales. Edema periportal difuso. La vía biliar no se encontraba dilatada. Líquido perivesicular. Los riñones estaban normales y no había dilatación de las asas intestinales. Ciego y apéndice normales de localización pélvica. Páncreas normal. Mínimo líquido pélvico de localización perianexial izquierdo. El resto estaba normal. Es decir, que los riñones estaban bien,
que el apéndice también estaba bien, así que apendicitis no era. No hay dilatación de las asas intestinales, esto no es una obstrucción intestinal. El hecho de que el productor femenino. Entonces vamos a ver qué otras cosas se le practicaron a esta paciente para seguir orientando entonces el diagnóstico. Igualmente tengan presente que aquí han hablado un montón de flujos y de abscesos que están alrededor de las zonas adyacentes del clítoris, que al final nunca tuvieron ninguna etiología conocida. Pasa la lámina para ver. Y para los que ya pasaron por micro, les dejo una pregunta ahí como que para tengan pensando un poco. ¿A ustedes en las prácticas, cuando vieron infecciones de transmisión sexual, no les hablaron o no les hicieron énfasis acerca de ciertas glándulas femeninas que se pueden inflamar cuando hay un proceso infeccioso por un agente etiológico de transmisión sexual? No sé si les suena, porque la paciente refirió que ella tuvo un absceso que ella dice que era adyacente al clítoris, y eso suena sospe. Entonces uno pensaría, bueno, ¿será que estos fueron unas glándulas que se llaman glándulas de Bartolino, que pudieron haberse inflamado tal vez? Entonces no sé si les suena. Ajá, ok, la siguiente lámina dice que cuando se descartaron todas las otras patologías que causaron dolor en el cuadrante entonces superior, entonces fue que si neumonía, patologías renales, hepatobiliares, que ya vimos en todas las imágenes que eso estaba casi que todo normal, y de acuerdo a todos los hallazgos inflamatorios que eran a nivel hepático, los marcadores que teníamos, se decidió o se orientó el diagnóstico a una perihepatitis de origen infeccioso, que como haya colocado Camila en el chat, que es el síndrome de Fitzhugh-Curtis, motivo y lo que reportó era que tenía úteros de ovarios normales, un endometrio de 8 milímetros homogéneos y líquido libre en fondo de saco de Douglas. Entonces, ¿qué más se pudo haber hecho? ¿O qué más se hizo, Adrián? A ver, pásalo mientras tanto, porque a ver. Ajá, que no he leído lo que puso. Infecciones genitales, múltiples infecciones genitales previas, dolor en fosa ilíaca derecha, hipogastrio, me hicieron. ¿Qué muestras tomarían en este caso? Porque ya vimos que lo imagenológico del eco transvaginal no nos ayudó mucho. ¿Qué muestras tomarían? De acuerdo a lo que ya colocaron. Ahí mismo Camila había puesto que hay las secreciones genitales que podríamos tomar en cuenta. Mientras la presentación vuelve a cargar, entonces les pregunto, ¿qué muestras tomarían? ¿Qué harían con esas muestras para confirmar su diagnóstico? Ajá, endocervix, ¿pero qué? O sea, muestra de qué en el endocervix. Ajá, Adrián, muestra ahí qué muestra tomaron. Ajá, dice muestra la secreción a nivel del endocervix. Entonces, lo que se obtuvo fueron las muestras de ese flujo vaginal que ya reportaba que tenía. ¿Y qué harían ustedes con esa muestra que tomaron? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Qué harían? Orientando a lo que, o sea, pensando en lo que ustedes tienen en mente. Y lo básico que siempre se hace.
¿Qué coloración? ¿Qué cosas harían? ¿Harían una tinción en particular? Ajá, aquí dicen que harían una tinción de Gram. Entonces, le hacen un examen directo a la muestra, que es lo que nos muestra con la tinción de Gram y un objetivo de inmersión de 100x, que es lo que se vio entonces. Vemos esto. Únicamente vemos abundantes polimorfonucleares. Igualmente, aquí No hay... Camila coloca en el chat, esto no va a ser diagnóstico porque esta es una mujer. Entonces te pregunto a ti, Camila, Ok, ¿qué harías entonces si esto entonces no es diagnóstico? y también pensando que el paciente ya está grave, que y en esta muestra, o sea, no ves ningún elemento bacteriano ni nada, entonces tú te podrías clásicamente ir por otra etiología que no es la que estás pensando. ¿Cuál sería? O sea, lo que trata de decir Adrián es que tú estabas esperando ver en esa lámina un agente que todos sabemos cuál era el que estabas esperando. Sin embargo, te digo yo ahorita para que lo piensen y los piensen los otros, es ese el único agente que hace este tipo de cuadros. Ahora colocan Chlamydia trachomatis. Pues es válido, Chlamydia es un agente de transmisión sexual que se le atribuyen muchísimas complicaciones desde el punto de vista genital femenino, sobre todo se le atribuyen más a Chlamydia que a Neisseria gonorrhoeae, porque Chlamydia tiende a ser cuadros mucho más insidiosos, más silenciosos, que tienden a avanzar mucho más y complicarse con mayor frecuencia. Así que es válido que entonces tú sospechas de Chlamydia. Ok, y les recuerdo que la clamidia es un agente intracelular y generalmente no se van a realizar cultivos para esta gente porque serían cultivos celulares que no se realizan de rutina. Entonces, mediante qué otras técnicas ustedes podrían con- confirmar la etiología de esta infección. Exacto, porque o sea, si necesitas un resultado rápido, recuerden que esos cultivos, que son que sí, cultivos en células de huevo, cultivos celulares, son cosas que se hacen sobre todo para estudios de laboratorio, para investigaciones, más que para diagnósticos clínicos. Aquí colocan, le haría una tinción de Giemsa. Para clamidia en general, otro tipo, pero ¿qué más pudiesen hacer? Ya pensando en métodos moleculares, que son mucho más rápidos. O sea, que no necesariamente tienes que hacer una tinción para hacer el diagnóstico. O sea, hay otras pruebas de otro tipo que podrías utilizar. Aquí colocan ELISA o PCR. Exactamente, en este caso, como es una muestra, se realizó una mediante PCR que fue positivo para clamidia y Caso hay cuatro edemas y las alteraciones en los niños de edad, o sea, en las personas de edad pediátrica, piensen siempre en un edema de origen renal. Si la clínica y los paraclínicos te confirman que definitivamente hay un compromiso renal y además tienes el plus epidemiológico y la clínica gastrointestinal, piensen mal y piensen en un síndrome urémico hemolítico, que es una causa súper frecuente, no sé qué tanto en este país, pero en países desarrollados, de fallos renales. En cuanto a histoplasmosis, o sea, el histoplasma capsulatum es una infección micótica sistémica que es sumamente frecuente en los países en vía de desarrollo. Una histoplasmosis pulmonar es difícil de diferenciarla de una tuberculosis pulmonar. Muy bien para los que siguen pensando que la tuberculosis es la primera opción, porque la tuberculosis sigue siendo hoy en día la principal causa de esos tipos de cuadros, sobre todo en los países en vía de desarrollo, pero no se olviden que la histoplasma está por ahí presente y que pudiera ser el agente causal de esos cuadros. Y por último, este síndrome de Fischer-Cortis, ya vimos que él es una asociación de la enfermedad inflamatoria pélvica, se ve en el 12% de los casos, o sea, no es algo que van a ver siempre,
tienen que sospechar primero de otras cosas, pero tengan presente que es una posibilidad, y no solamente que es una posibilidad, sino que si la clínica de la paciente te está hablando de un montón de cosas ginecológicas, no dejen de pasar a hacer una evaluación ginecológica y de sospechar de entidades ginecológicas. Además, que cuando ustedes vean las materias quirúrgicas, la paciente femenina que tiene abdomen agudo es diferente que el paciente masculino, porque la cantidad de diagnósticos diferenciales que tienes que hacer en una mujer son como 1000 veces más que en un paciente hombre. Entonces tomen en cuenta siempre eso, y a pesar de que en este caso era asociada a una etiología infecciosa, no siempre piensen en una etiología infecciosa de entrada. Y ya eso fue todo. Ahí está nuestro Instagram, @microprepa. Estuvimos subiendo full casos de la unidad de virus, entonces ahí los pueden encontrar. Y bueno, esta fue la última sesión de las prepas de micro hasta ahora. No sé si después, en unas semanas, o después si cuadramos con los otros estudiantes, si habrán de infección de transmisión sexual, pero esto fue todo hasta ahora. Chévere, entonces. Sí, bueno, Daniel, si después les dejan dar las enfermedades de transmisión sexual, nos avisan. Así ellos Chévere, terminan este ciclo de pruebas, podemos coordinar para bueno, usar fino. otra vez la cuenta de Zoom, sin problema, Chévere. cuando sea que Me se hablo con retorne. Etna, me hablo con Etna para ver, porque es que todavía no me ha dicho si ya retomaron clases, entonces tengo que ver cuándo la gente sale de ese seminario, y cuando salgamos de eso, entonces ahí sí le podemos dar a los virus de transmisión sexual, que si los herpes, VIH, VPH y esas cosas.